Muy bien, pues continuamos nuestra jornada por Primera de Pedro capítulo y ya llegamos al capítulo 4. Ya casi terminamos, ya tenemos mucho tiempo en Primera de Pedro, pero si usted ha sido de los estudiantes que ha tomado notas, que no se espera que leamos la Biblia aquí en los domingos en Primera de Pedro, sino que usted se adelanta y dice, ay, la otra semana el pastor terminó el capítulo 3, pues yo esta semana voy a leer el capítulo 4 para que cuando ya él lo esté explicando, ya entienda un poquito más. ¿Se han estado haciendo eso? Si no, esta semana váyase a su casa y lea el 4 y el 5. Adelánteseme para que el Espíritu Santo le dé a usted también. ¿Está bien? ¿O está mal? Ok, muy bien. En el capítulo 4, el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue que Pedro escribió esta epístola? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? Que lo estuvimos enseñando. Esta epístola de San Pedro fue escrito más o menos en el año 63 después de Cristo. O sea, hace como 2000 años atrás se escribió esta epístola. Y desde aquellos tiempos, Pedro y Pablo pensaban que Jesucristo ya iba a venir. Pero resulta que ya pasaron 2000 años y Jesucristo todavía no ha regresado. ¿Qué pasó allí? ¿Estaba mal Pedro? ¿Estaba mal Pablo? ¿Estaban mal los apóstoles al pensar que Jesús ya iba a regresar? Mil veces no. Ellos pensaban que Jesucristo iba a venir en su tiempo, pero después Pedro más adelante nos regala un secreto en la Biblia tremendo. Dice Pedro que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años es para Dios como un día. Qué tremendo, ¿no? Y la Biblia nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, si para ti ya pasaron 2000 años y Jesucristo no ha regresado todavía y has comenzado a decir, puras mentiras, que desde no sé cuánto tiempo que Jesús viene, y no son mentiras. Lo que pasa que para Jesús apenas han pasado 2 días solamente. Él no tiene ninguna prisa. Y 2 días han pasado para él y 2 días no es nada, no es mucho tiempo. Y si él quiere tardarse 3 días, ¿a ti qué y a mí qué? Nuestra responsabilidad tuya y mía es estar preparados, ya sea que nosotros cerremos nuestros ojos en este mundo para irnos con Dios o Jesucristo venga por nosotros. Lo importante es que tú y yo estemos preparados para su venida. Y la pregunta en esta noche, antes de continuar, es esta: ¿estás preparado, estás preparada para la venida de Jesús? ¿Estás preparado para encontrarte con el juez de los jueces? Bueno, el apóstol Pedro nos da algunos consejos de cómo es que nosotros debemos de prepararnos para esperar su segunda vuelta, su segunda venida. Y en primer lugar nos va a hablar acerca de la tribulación y del sufrimiento. Pedro les estaba escribiendo a un grupo de personas que estaban sufriendo, no como aquí. Aquí hay muchos cristianos que dicen, ay, ¿por qué ya no viene a la iglesia, hermano, hermana? Es que me desanimé porque la hermana Chonita esto, y que porque me torcieron las jetas, o el pastor no me habló, no me visitó. Ay, mira cómo sufres. Pero los hermanos de los tiempos de Pedro sí sufrían. Fíjese que los emperadores de aquellos tiempos les estaban mochando el pescuezo a los cristianos. Se los estaban echando a los leones, a los Doberman, para que se los comieran. Eso sí era tribulación, eso sí era sufrimiento. Entonces el apóstol Pedro, para animar
a los cristianos de aquel entonces, les dice, miren, en medio de, sí están sufriendo ustedes, sí están pasando por tribulación, sí están pasando por situaciones difíciles, pero recuerden que estos sufrimientos no son eternos. Tarde que temprano ustedes van a morir en manos de las bestias, de los perros, de los animales, o los van a quemar, o les van a cortar el cuello, o qué sé yo. Pero el sufrimiento no va a ser eterno, porque si no llegas a morir en esta tierra, Jesucristo va a venir otra vez. Y entonces se acabarán estos sufrimientos. Y dirás allá en el cielo, valió la pena haber entregado mi cuerpo, haber sufrido por causa de Jesucristo. Entonces esto es lo que les dice aquí en el versículo 1, les dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, les da como ejemplo Jesús. Ustedes están sufriendo, ustedes están muriendo, Jesús también. Jesucristo padeció en la carne. Y les dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta antes de que Jesús venga, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Qué son concupiscencias? Deseos pecaminosos de la carne. ¿Te dan ganas de echarte un cigarrito de marihuana? Eso, según la Biblia, es una concupiscencia. Te dan ganas de golpear a aquel fulanito que te dijo, que te hizo, que aquí, allá. Esa es una concupiscencia. Entonces Pedro les dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces Pedro les dice, ¿saben qué? Ustedes están sufriendo, pero no se les olvide que Jesús sufrió. Y es a través de lo que Él padeció que tuvo victoria sobre el pecado. Y yo no logro entender mucho acerca del sufrimiento, pero Pedro dijo que si es necesario, tenemos que sufrir en este mundo. Y una de las cosas que sí es bien claro que el sufrimiento hace, es que el sufrimiento nos ayuda a tener victoria sobre el pecado. Entonces, a veces Dios nos habla, no a veces, todo el tiempo por medio de su palabra, no hagas esto, no hagas aquello, no andes de testarudo, ya entrégate al 100%, ya ven a la iglesia, ya no seas inconstante, etcétera, etcétera. Y como no hacemos caso cuando el Señor nos habla a través de su palabra, entonces Él permite que los problemas y las situaciones difíciles vengan a nuestra vida. Y es allí cuando las personas vienen como perritos con la cola entre las patas. No les dije perritos, pero fue una comparación. Hasta Pedro más adelante va a comparar, ¿no? Que la puerca regresa al lodo, ¿no? Y el perro a su vómito. Entonces, si él pues hizo comparaciones con perros y puercas, porque yo no puedo hacerlo también. Y después del sufrimiento, y después de la enfermedad, y después del coronavirus, y después del divorcio, y después de la situación difícil, ahí vienes ahora sí a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando todo estaba bien, no querías nada con Cristo, te decían que vinieras a la iglesia, decías, ay, eso es para los aburridos, aleluyas. Pero una vez que te vienen los problemas,
que te aprietan los tornillos, que te meten al fuego y que sientes lo calientito de los problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ahí sí vienes a la iglesia, ahí sí te acercas. Bueno, eso es bíblico. Pedro dice, Jesucristo por lo que padeció, tuvo victoria sobre el pecado, y eso se puede aplicar a nosotros también. Si no hacemos caso cuando Dios nos habla a través de la palabra, bueno, Dios dice un poquito de fuego, un poquito de problemas, y por los problemas y las situaciones difíciles es que nos acercamos a Cristo y vencemos el pecado. Porque muchos, no, yo ya no quiero pecar, ya no quiero hacer eso, pero porque sufrimos, ¿verdad? Entonces, el asunto es esto: ¿para qué esperar a que vengan los problemas? ¿Para qué esperar a que venga a las situaciones difíciles a tu vida? Si ahorita estás bien, si hay trabajo, si hay salud, si hay dinero en el banco, si tienes tu casita, estás bien y Cristo te está hablando a través de su palabra, entrégate a mí, hazlo. ¿Para qué tienes que esperar a que vengan los problemas, las enfermedades y las situaciones difíciles? ¿Para qué tienes que esperar cuando tu esposa ya te quiere abandonar por terco mula, que no cambias y sigues igual de enojón, igual de testarudo? ¿Para qué esperas a ese tiempo? Cambia ahorita, trata a tu mujer bien. ¿Para qué quieres tratarla bien cuando ya te quiere dejar? Calladitos todos, ¿verdad? Bueno, entonces Pedro dice, mientras esperamos la venida de Jesús, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Y estos problemas que Dios permite es para afinarnos, para limpiarnos, porque el fuego limpia los problemas también, y para prepararnos para que cuando Jesucristo venga no salgamos avergonzados. Y en el versículo 4 nos dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el... ¿Sí están conmigo, verdad? Versículo 4, no se me duerman, porque aquí sí despertamos, A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que a las personas que no conocen de Cristo, dice, se les hace extraño que a pesar de que estás pasando por momentos difíciles, eres fiel a Cristo, a su palabra, no andas en adulterios, no andas en pecado. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos va a decir cómo esperar la venida de Jesús, y nos dice, en primer lugar, nos habla de los sufrimientos, ¿verdad? Cómo nos están preparando para que cuando Cristo venga estemos preparados para encontrarnos con Él. En segundo lugar, nos recuerda que va a haber un juicio. Tarde que temprano, tú y yo vamos a estar cara a cara con el juez de los espíritus, con el Señor Jesucristo, y le vas y le voy y le vamos a tener que rendir cuentas, dice la Biblia, de cada palabra que salió de nuestra boca. Cada mentirita, cada mala palabra que dijimos, cada pluma que nos robamos, todas las cosas que hicimos un día cuando iba pasando la muchacha y te aseguraste que tu esposa no te estuviera mirando y volteaste a mirarla, o al revés también, las mujeres también cuando andaban viendo todo lo que hiciste un día, dice Pedro, te vas a ver cara a cara con el juez de este mundo. Y el apóstol Pedro nos está recordando para que nos preparemos para su venida. Y el versículo 6 dice algo bien interesante, fíjese lo que dice: porque por esto también ha sido
predicado el evangelio. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Para que sean salvos? No, los muertos, los que ya murieron, si murieron sin Cristo, ya no tienen una segunda oportunidad. En el catolicismo se enseña que existe un lugar que se llama purgatorio, donde si tú te moriste y no estabas muy bien, andabas ahí emborrachándote, adulterando, andabas de narcotraficante, lo que sea, te vas a ese lugar y ahí te quedas en el purgatorio mientras te purgas de todos los pecados y luego ya te vas al cielo. Mentira, mentira, mentira. Solamente hay dos lugares, cielo o infierno. Y la pregunta el Espíritu Santo te la hace en esta tarde: ¿a dónde vas a ir cuando mueras tú? ¿Al cielo o al infierno? Muchas personas dicen yo voy al cielo, pero no nomás es decir yo voy al cielo, hay que prepararnos. Entonces el evangelio fue predicado a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres. Aquí se está refiriendo a cuando Jesús murió. Cuando Jesucristo murió, ¿cuánto tiempo duró muerto antes de resucitar? ¿Se recuerdan? Ahora, en esos 3 días, ¿qué hizo Jesucristo? Descendió hasta el centro de la tierra, que es donde está el infierno, ¿verdad? Pero Él no fue al infierno a sufrir, porque muchos dentro de la iglesia cristiana enseñan que Jesucristo fue a sufrir por nosotros, para que nosotros ya no tengamos que ir al infierno, pero la Biblia no enseña eso. El pago de nuestro pecado, Jesucristo lo hizo en la cruz. Por eso Él, antes de morir, dijo, ¿cómo dijo? Consumido es. O sea, todo ha sido pagado. Ya no se debe nada. Todo se le pagó al Padre. El perdón de nuestros pecados, Cristo tuvo esa victoria en la cruz. Entonces, ¿para qué fue al infierno Jesucristo? Para predicarle a los muertos. Y ya les expliqué la otra vez que predicar significa pregonar, ¿verdad? Entonces Jesucristo simple y sencillamente fue a predicarles a los muertos que Él ya había vencido en la cruz del Calvario. Era todo. Porque cuando estos muertos sean juzgados, las bases que Dios va a usar para juzgar a las personas va a ser el evangelio de la cruz, lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Más el fin, versículo 7, de toda y aquí se acerca más a hablarnos de su venida. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿De veras creemos que el fin de todas las cosas se acerca? ¿Cómo cambió nuestra vida y el mundo entero con el COVID-19? Y eso estaba profetizado, porque la Biblia, Jesucristo, Mateo 24, antes de su venida, iban a venir pestes. Eso no significa que la gente no se iba a bañar, iba a pestar, no. Cuando está hablando de pestes, ¿de qué está hablando? Mande. De enfermedades incurables. Y las hemos estado viendo. Una de ellas fue el SIDA, que se despertó por allá a fines de los 70s, los principios de los 80. Y yo me acuerdo de uno de los les teníamos un miedo al SIDA a la gente. Y me acuerdo uno de los basquetbolistas que todavía vive. ¿Quién era que le pegó el SIDA? Y hasta ahorita lo tiene todavía, pero bien controladito. Entonces, a eso se le llaman pestes. El cáncer es otra peste que a cuántas personas no se está llevando. Y ahora tenemos una peste, el COVID-19, que ha afectado
literalmente al mundo entero. Y con esto de la vacuna que ha causado controversia en la iglesia, porque algunos piensan que sí es bueno ponerse la vacuna y otros piensan que no es bueno. Y cuando a mí me preguntan, ¿usted qué opina, pastor? ¿Usted qué nos aconseja? ¿Usted qué dice? Ya se los dije una vez, se los vuelvo a decir. Miren, ustedes tienen al Espíritu Santo. Doblen sus rodillas, pídale consejo al Espíritu Santo, porque cuando tú le pides sabiduría y dirección, Él te la da. Entonces, si tú estás, ¿me pondré la vacuna o no me la pondré? Unos dicen que es buena, otros dicen que no. Pídele al Espíritu Santo. Y si tienes una buena relación con Él, Él te va a decir si te la pones o no te la pones. Lo único que yo les puedo decir es que no debemos de permitir que ni la vacuna ni las máscaras traigan división al cuerpo de Cristo. Algo similar sucedió en los tiempos de Pablo. Hay unos que comían carne y otros que decían, ay no, la carne es pecado. ¿Cómo te atreves a comer carne? Y van con Pablo y le preguntan, Pablo, ¿es pecado comer carne o no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Comer carne o no? ¿Y qué les contesta Pablo? ¿Se recuerdan? Hay unos que comen carne y otros que no comen carne. Todo sea conforme a tu fe. Pero el hecho de que a mi hermano le gusten las chuletas de puerco, se las saboree y se las coma, no, eso no va a ser causa de que haya división entre el hermano y yo. Si yo soy vegetariano y me gusta pura comida de conejos, puro zacatito, pues voy a comer zacatito, pero no voy a juzgar a mi hermano que le gustan las patas de puerco en vinagre. Para nada. Y es lo mismo aquí. ¿Tú estás convencido de que la máscara no sirve para nada? Está bien, pero no critiques al hermanito que traes tu máscara todo el tiempo. ¿Tú crees que la vacuna es buena y ya te vacunaste? Está bien, pero no critiques a tu hermanito o a las personas que no se la han puesto también. Y los que no se la han puesto, no critiquen a los que ya se la pusieron. Para eso se necesita madurez y dejar la carne y el orgullo a un lado. Pero no permitamos. Bueno, todo esto está sucediendo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, porque el fin de todas las cosas se acerca. Jesucristo viene pronto y viene por una iglesia sin arruga, sin arrugas, sin manchas, por una iglesia pura y limpia. ¿Está bien? Y nos dice más adelante cómo prepararnos. En primer lugar nos dice, sé pues, ¿qué dice? Sobrios. Para esperar la venida de Jesús hay que estar sobrios. ¿Qué quiere decir eso de sobrios? Jesucristo viene por personas que estén en sus 5 sentidos. Una persona sobria es una persona que no está bajo los efectos de ninguna droga, ni del alcohol tampoco. ¿No han escuchado así que cuando, no sé aquí, pero en México así dicen, cuando una persona era alcohólico y dejó de tomar, y él dice, ¿sabes qué? Ya llevo 3 semanas sobrio. ¿Sí, los de México sí se recuerdan que decían así? O sea que no estoy bajo los efectos del alcohol. Jesucristo, o más bien el apóstol Pedro nos dice, si tú quieres si tú quieres estar preparado para la venida de Jesús, en primer lugar tienes que ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita que no se meta ningún tipo de droga, de alcohol o estupefante a su cuerpo y a su cerebro. Es lo que está diciendo la Biblia.
Sin embargo, hay tantas personas, es que la marihuana ya la legalizaron. El hecho de que el gobierno haya legalizado la marihuana no quiere decir que está bien. Si lo legalizaron, pues allá ellos. Pero tú no vas a seguirles el jueguito, porque tú no estás ciego, tú no estás en oscuridad, tú conoces la verdad. Entonces, aquí se nos dice bien claramente que las personas que se sigan echando su cigarrito, que de marihuana, sus copitas, que se anden emborrachando, que no sean sobrios cuando Jesucristo venga, no se van a ir con Él. Esto incluye también pastillas, porque hay personas que son esclavos de las pastillas, que es que ya tengo tanta depresión y solamente las pastillas me lo quitan. Si entregas tu vida a Cristo, Cristo te lo puede quitar. Entonces, en primer lugar, no ser esclavos de las drogas, ni del alcohol, ni de la medicina. Tenemos que estar sobrios. Y Jesucristo nos dio el ejemplo. Cuando lo colgaron en una cruz, le quisieron dar vinagre. ¿Se recuerdan? Con agua. Eso era un tipo de anestesia para aliviar los dolores. Y Jesucristo dijo, no, yo no quiero esa cosa. Si yo voy a tener victoria sobre el pecado, si voy a enfrentar a Satanás, lo quiero hacer en mis 5 sentidos. Y si Jesucristo viene por su pueblo, solamente se va a llevar a aquellos y aquellas que estén en sus 5 sentidos. Sobrios, ¿ok? Entonces dice, sed pues sobrios. Y en segundo lugar dice, y velad, ¿en qué? En oración. ¿En dónde velad y oración? ¿Dónde hemos escuchado eso? O más bien Pedro. Pedro fue el que lo escribió, ¿no? Pues precisamente a Pedro aprendió esto del Señor Jesús. Vaya a su Biblia, póngale una marca primera de Pedro y vaya a Mateo capítulo 26. Mateo. ¿Sí están conmigo todavía? A Jesucristo lo iban a crucificar, lo iban a arrestar. Y le había dicho a sus discípulos, a 3 de ellos, a Pedro, a Juan y el otro a Santiago, vayan y oren. Entonces dice, versículo 40, Mateo 26, 40, Matthew 26, 40, por si no me entendió en español. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Los que estén durmiendo no se van a ir con el Señor. Acuérdense, las vírgenes que estaban cabeceando y se quedaron dormidas, no se fueron con el Señor, porque se durmieron y se les acabó el aceite. No estaban llenas del Espíritu Santo. Y como Cristo no hace excepción de personas, si en estos tiempos te encuentra a ti todo dormidote y sin aceite, o sea, sin la llenura del Espíritu Santo, ni sueñes que te vas a ir con Cristo. Te vas a quedar para decirle hello al Antichrist. Digo así porque todos ya así dicen aquí, ¿no? Hi. Bueno, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y luego el Señor Jesucristo le dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que en los últimos días tendremos una lucha terrible en contra de la tentación. El diablo no quiere que usted y yo nos vayamos con Cristo. ¿Sabía usted eso? Entonces, con la ayuda de sus demonios, van a haber tentaciones como ya lo está viendo. Mire, a mí, yo no sé usted, pero a mí el diablo me tienta. Unas tentaciones horribles. Y no creo que yo sea el único, porque dice la Biblia que Jesucristo, que es el santo de los santos, fue tentado en todo. El ser tentado no es pecado.
El pecado es caer en la tentación. ¿Sí? Y yo estoy siendo aquí honesto con usted porque yo quiero que usted sea honesto y se abra la realidad de que esas tentaciones con las que el diablo me está atacando a mí, te está atacando a ti también. Y dice la Biblia que en los últimos días iba a haber el nivel de la tentación se iba a hacer más fuerte cada día más. Entonces, no solamente va a venir la tentación, sino que aquí nos dice cómo vencer la tentación. ¿Y cómo dice Jesús que tú y yo podemos vencer la tentación? ¿A través de qué? Dice, velando y orando. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. De la oración ya hemos hablado mucho, ¿verdad? Ya hemos escuchado que la oración es importante. La oración es como tu respiración. Tiene que ser así. Todo el tiempo tenemos que estar orando, buscando la presencia de Dios. Pero en esta tarde te voy a hablar un poquito acerca de lo que significa velar. Porque la oración más o menos la entendemos, pero velad, lo leemos rápido. Velad y orad. Y nomás nos enfocamos en la oración. Pero el detalle de cómo velar, qué significa eso de velar, nos va a ayudar mucho también. La palabra velar en la iglesia significa, en la Biblia significa estar alertas, tener cuidado, marcar tus límites y tus parámetros. ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Parámetros? Parámetros. Una vez más, velar significa marcar tus límites y tus parámetros. Estar alerta como las antenitas del Chapulín Colorado para que cuando la tentación venga no caigamos. ¿Sí? Entonces, si regresamos a Primera de Pedro, regresemos otra vez ahí. Más el versículo 7, más el fin de todas las cosas cerca. Sé pues, número 1, sobrios y velad en oración. ¿Y qué significa velar? Ya dijimos ahorita, ¿qué significa velar? Estar alertas. Marca tus límites para no caer en tentación. Y bueno, aquí apunté algunos ejemplos para que todos entiendan. A los novios, si tú andas de novia, si tú andas de novio, cómo cae la gente de estos tiempos. Antes, la gente se casaba como la Biblia manda. La novia venía al altar de vestido blanco y no había tenido relaciones sexuales con el novio para nada. Tal parece que hoy esa es la modalidad. De que entre más se les dice que se cuiden del adulterio, más lo hacen. Cuando, a sabiendas que la Biblia dice que eso está en contra de la palabra. Entonces, para los novios, ¿qué significa eso de velar? Pues novios, marquen sus límites. El primer límite que te puedes marcar, que te puedes poner, el primer parámetro es: vamos a nosotros como novio y novia. Estás bien chula, me gustas bien mucho. Y la novia le dice: y tú estás bien guapote también, bien fuertote, tienes unos mazotes así como los de Rambo, aunque está todo flaco y todo ñengo, pero yo no quiero caer en la tentación porque quiero honrar a Dios, quiero honrar a su palabra. Así es que nos vamos a poner un parámetro como novios.
nos vamos a prometer el uno al otro que nunca, nunca, nunca vamos a estar solos en lo oscurito. Porque tú no sabes las cosas que pasan cuando el novio y la novia, por más buenas intenciones que tengan, cuando se apartan del grupo y están solitos en la casa, en el cuarto. Al cabo no hacemos nada. Ay, sí, Chucho, ¿y tus calzonzotes de qué size los tienes? ¿Cómo que no pasa nada? Es que yo soy bien cristiano, yo soy bien cristiana, y si me quiere decir algo, agarro la Biblia y le voy a dar por la maceta. Sí, no te vas a acordar de la Biblia en esos momentos, cuando venga el fuego y te quemes y caigas en esos pecados por no velar. Eso es lo que significa que en estos últimos días iban a venir tentaciones. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, tú no te vayas con Él. Entonces Pedro dice, no solamente oren, sino también velen, o sea, marquen sus parámetros, hablen lo que se permite y lo que no se permite. Eso sería lo que significa velar. Esposa, un buen parámetro para ti, mujer, es no salir con amigos y amigas al nightclub a bailar o a pasearte. Es que toda la semana trabajo con los niños y limpio y todo, esposo mío, que déjame ir con mis amigas al nightclub. ¿Y qué vas a hacer al nightclub el fin de semana con tus amigas? No voy a ir con ningún muchacho, voy a ir con mis amigas. Ah, ¿y tus amigas son cristianas? No creo, si están yendo al nightclub no son nada de cristianas. ¿Y qué van a hacer allá? Pues nomás vamos a ver. ¿Y cómo que nomás vas a ver? Y cuando el muchacho llegue y te ¿quieres bailar conmigo? Vas a salir. Y ahí es donde el diablo se va a meter poco a poco. Un buen parámetro para las mujeres dentro de un matrimonio es que tu mejor amigo sea tu esposo. En el matrimonio ningún esposo tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Mi mejor amiga es la comadre, o es tal mujer allá, tal mujer acá. Tu mejor amiga debe de ser tu esposa. Y mujer, tu mejor amigo no debe de ser tu vecino o tu compañero de la escuela de 20 años atrás. Tu mejor amigo debe de ser tu esposo. Ese es un buen parámetro. Eso significa velar también. Esposos, aquí escribí para que no se me olvidara. Un buen parámetro es que tu esposa sepa la contraseña de tu teléfono y de tu computadora. Porque ahorita ya se usa, es que déjame, es mi privacidad. Y a ver, préstame tu teléfono. Espera, te lo presto, pero espérame. Y ahí está el hombre. No veas, no veas. Ok, míralo. Y apenas lo va a mirar, ok, ya, dámelo para acá. Entre el esposo y la esposa no debe de haber ningún tipo de secreto, ni en la computadora ni en el teléfono. Él tiene que tener acceso al 100% de tu teléfono, de tu televisor, de tu Facebook, de tu WhatsApp, de tu... ¿Qué más hay? De todo. Él tiene que tener acceso y ella tiene que tener acceso también. En el momento que uno de ustedes comience a decir, es que no te metas, es que es mi privacidad. ¿Qué acaso la Biblia no dice que el hombre y la mujer se casaron para ser una sola carne? Ese es un buen parámetro que muchos matrimonios les conviene no solamente escuchar, sino obedecer también. Si no quieres caer en tentación, dijo Jesucristo, es mejor entrar al cielo sin una pata que con las dos patas. Bueno, él no dijo así porque él sí estaba educado, ¿verdad? Pero él dijo, mira, si es tan grande la tentación, móchate. Si te tienes que mochar una mano, móchatela. Si te tienes que sacar un ojo, sácatelo.
Si te tienes que mochar una pierna, móchatela. ¿Está hablando él ahí literalmente o simbólicamente? Simbólicamente, porque si no, yo estuviera todo tuerto y sin, sin brazos y sin piernas. Pero Jesucristo lo que nos estaba diciendo ahí no era que, no, imagínese, nos estaba diciendo, haz todo lo que está de tu parte para estar alerta, para que cuando el diablo venga con tentaciones, si tienes que tirar tu televisión de 80 pulgadas, tu teléfono iPhone 11 Pro o el 12 Pro, si lo tienes que tirar a la basura porque no puedes dejar de meterte a la pornografía y de estar viendo esas cosas horribles, mejor tíralo a la basura. Pero dime, ¿en dónde lo tiras para ir a recogerlo? Tira la computadora, québrala. Si te tienes que salir de ese trabajo donde te anda acosando sexualmente ese hombre y que te mueve el tapete y como medio que te gusta, mejor salte de ese trabajo aunque pierdas los 30 dólares que ganas a la hora. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dijo, sácate un ojo, o córtate una pierna, o córtate un brazo, porque mejor es entrar al cielo todo tuerto, manco y sin una pierna, que entrar al infierno con todo tu cuerpo enterito. Y sobre todo, dice el apóstol Pedro, ya vamos a terminar, dile al que está a tu lado, ya va a terminar el pastor. Versículo 8 dice, y sobre todo o ante todo, si están en primer, acuérdense que me enojo cuando no lo están leyendo. Bueno. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá, ¿qué? Esto no quiere decir que le vas a tapar el pecado a tu esposo o a tu esposa o al hermano o ignorar, no. Lo que significa es que no vas a andar de chismoso ahí con toda la gente. Fíjese que la hermanita cayó en adulterio. Fíjese que tal hizo esto. Cubrir esas cosas mientras al mismo tiempo estás ayudando a esa persona para que salga del pecado, para que crezca. Pero dice que hay que tener, diga conmigo, ferviente amor. En los últimos días, Jesucristo viene por una iglesia donde los hermanos nos vamos a amar los unos a los otros como familia, con ferviente amor. Pero a mí me llama la atención que en las iglesias es totalmente lo contrario. En lugar de amarnos con ferviente amor, no queremos perdonarnos. Nomás alguien nos dice algo o nos hace algo y ya estamos todos ofendidos. Totalmente lo contrario. Lastimamos con nuestras palabras, nos criticamos, nos mordemos, no nos amamos, no nos queremos. ¿Por qué? Hay una respuesta y con esto me despido. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 48. Hablando de la venida de Jesús. Pero si aquel siervo bueno, así dice. Dice cómo les llama Jesús a estos siervos. Era un siervo, venía a la iglesia, pero era malo. Dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tardará en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué a los hermanos, a los siervos dentro de la iglesia se nos dice que nos amemos con ferviente amor, pero es totalmente lo contrario? Andamos chismeando del uno al otro, nos estamos criticando, no nos perdonamos, y etcétera, etcétera. ¿Por qué?
Porque en lo más profundo de nuestro corazón no creemos que estamos viviendo en los últimos días y que Jesucristo está a punto de regresar por segunda vez. Este siervo malo, como dijo en su corazón, mi Señor no va a venir. No me importa lo que diga el pastor, no me importan las señales, las profecías cumplidas, el coronavirus. Jesucristo no va a venir. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. Si tú eres una persona que en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, piensas que Jesucristo va a tardar, porque ya pasaron 2000 años desde que Pedro escribió esto, porque ya pasaron 40 años desde que tu abuelita te decía que Jesucristo iba a venir, pero no ha venido, y y escuchas predicaciones como estas, pero en lo más profundo de tu corazón, tú piensas, ay, mañana me voy a despertar para irme a trabajar y estoy bien seguro que Jesucristo no va a venir. Cuidado con ese tipo de pensamiento, porque los que piensan de esa manera, dice el versículo 49, Mateo 24, 49, que los que dicen en su corazón que su Señor va a tardar, dice, comienzan a golpear a sus consiervos. En lugar de amarnos, eso provoca que nos golpeemos con las palabras y muchas veces físicamente también. Y que el perdón de Dios no fluya, y que nos critiquemos, y que nos dañemos, y que nos valga un cacahuate los sentimientos del hermano y de la hermana. Y no solamente eso, hasta eso, ustedes han escuchado de supuestos hermanos que todavía se echan sus copitas y sus bailecitos y se emborrachan y andan en fiestas. ¿Ha escuchado usted hermanos así? ¿O algunos de ustedes todavía hacen eso? No me conteste. Nomás baje la cabeza, nomás agache la cabeza para que no le... Bueno, ¿sabes por qué actúas así? ¿Sabes por qué piensas así? Según este versículo, es porque en lo más profundo de tu corazón no crees que Jesucristo va a regresar. Por eso es que te echas tus copitas todavía. Pero mira lo que les va a pasar a esas personas. El mandamiento es que nos amemos con ferviente amor. Pero no lo hacemos y todavía andamos tomando, nos estamos echando nuestros cigarritos de cocaína y de marihuana y todas esas cosas. Dice versículo 50, vendrá el Señor Jesús de aquellos siervos en día que éste no lo espere y a la hora que no sabe. Dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora de su venida más que Jesucristo. Pero los de un movimiento mesiánico moderno de estos días ya sacaron una nueva, ¿ya la han escuchado? Pues no sabemos ni la hora ni el día, pero el mes sí lo sabemos. Y dicen que va a venir que en octubre o en septiembre. Mentira. El único que sabe es el Padre, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera los ángeles. Y dice, vendrá, pero a los que estén bien con Dios se los va a llevar. Pero a los que no, versículo 51. Para que tú que dices, ay, si Cristo viene, yo me voy con Él. Pero no estás amando, estás criticando, no estás perdonando, todavía estás haciendo cosas que no debes de hacer. Fíjate, el Señor va a venir y en el 51 dice, y te castigará duramente. Y te pondrá con los hipócritas. Allí es donde debes de estar. Porque un hipócrita es una persona que viene a la iglesia y aleluya, aleluya, pero después cada quien con la suya. Y actúa de una manera aquí y de otra manera allá en el mundo con los amigos. Aquí, gloria a Dios, aleluya, amén, pero en el trabajo, riéndote con los chistes colorados que tus amigos hacen en el trabajo. Y jijiji, jejeje, jujuju. Bien contento, bien alegre, ¿verdad? Pero dice, lo castigará duramente y te pondrá con los hipócritas, porque eso es ser un hipócrita. Y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes.